resurrecciones esta vez. Creo que he exagerado un poquito con la intro, pero en realidad esta es la primera sensación que te deja cuando lees por primera vez el capítulo 101 del manga de Bungo Stray Dogs. En fin, recapitulemos. Como saben, en la cárcel de alta seguridad en donde se encuentran Fyodor Dostoyevsky y Dazai Osamu, se está llevando un juego organizado por el mismísimo Nikolai Gogol, en donde Dazai Osamu y Fyodor Dostoyevsky deben escapar en 30 minutos. Sin embargo, aunque suene muy regalado todo lo que es este juego, hay condiciones. La primera condición es que estos dos deben inyectarse un cierto veneno, el cual va a empezar a actuar y su efecto va a demorar 30 minutos. Y cuando pase esos 30 minutos, uno de los competidores va a morir y el que logre escapar obtendrá la cura. Simple. La segunda condición es que deben escoger alguna herramienta que le pueda dar una cierta ventaja para lograr el escape. Cuando estos dos escogen la herramienta que van a utilizar para el dichoso escape, Fyodor escoge la tarjeta de seguridad y Dazai Osamu escoge a Sigma. Y ahí comienza el juego. En el capítulo 98 se nos hace unas claras revelaciones y una de ellas es que Nakahara Chuya está dentro de la cárcel de alta seguridad. Pero cuando lo vemos, él ha sufrido un gran cambio y no me refiero a la ropa, sino a que fue convertido en un vampiro, en un no muerto. Y los últimos paneles nos ha mostrado un enfrentamiento entre Dazai Osamu, Sigma versus Fyodor Dostoyevsky y Nakahara Chuya. Muy bien, después de haberte puesto al día con la situación de la cárcel, pasamos al capítulo número 101 y empieza con una conversación entre Sigma y Dazai Osamu sobre Fyodor Dostoyevsky y lo que pueda llegar a suceder, ya que Sigma está muy preocupado de la situación porque Fyodor Dostoyevsky tiene bajo control a Nakahara Chuya, el manipulador de la gravedad. Y en este punto, pues Sigma considera que esto llega a ser un gran peligro, aparte que lo consideraría como una ficha ganadora entre comillas. Sin embargo, Dazai, todo fresco, le responde a Sigma que ha estado planeando durante 7 años maneras de eliminar a Nakahara Chuya. Aparte, adiciona que está recibiendo ayuda de un ángel y Sigma concluye que está recibiendo ayuda del exterior. Entonces, Dazai nota que Sigma llega a ser una persona muy observadora y a la vez astuta. Entonces, Dazai empieza a contarle cómo se está comunicando con esta persona del exterior, en otras palabras, Ango. Dazai cuenta que ha utilizado los latidos de su corazón de manera de código para enviar mensajes a Ango. Sin embargo, Sigma refuta lo que está diciendo, ya que en sí se consideraría como una comunicación unilateral. En otras palabras, que solamente podría dar mensajes pero no recibirlos. Y también Sigma admite que lo que está contando Dazai es una media verdad. Entonces Dazai le dice que adivine cómo se ha comunicado con la persona del exterior y de esta forma se podría considerar, entre comillas, mejor que Fyodor Dostoyevsky. Sigma se pone serio y empieza a pensar. En ese pequeño lapso de tiempo, Dazai observa a Sigma y piensa de que se parece mucho a Tsuchi debido a lo honesto que es. Sin embargo, Sigma de repente se recuerda de que deben escapar antes que Fyodor, así que le dice que se deje de tonterías y que tienen que actuar ahora. Sin embargo, Dazai le dice todo con una cara macabra que antes de que se termine el tiempo, ellos, Sigma y Dazai, matarán a Fyodor Dostoyevsky. Mientras tanto, en el otro panel, Fyodor cruzaba las puertas como San Pedro en su casa, o sea, solo usaba la tarjetita de seguridad y cruzaba todas las puertas que se le ponía adelante, hasta que llegó a una puerta en donde debía poner un código de acceso. Fyodor teclea, pero al colocar ese código, la maquinita le lanza error y de repente toda la habitación comienza a cerrarse, tanto la entrada como la salida, y empieza a llenarse de agua. Fyodor trata una y otra vez en colocar una nueva clave, pero la maquinita le sigue lanzando error hasta que la maquinita hace cortocircuito y explota, lo que significaban malas noticias, y deduce que Dazai tuvo algo que ver. Mientras tanto, Dazai y Sigma caminan en los pasillos. Dazai le explica
explica a Sigma que la cárcel tiene paredes anti-habilidades y dice que aunque Chuya sea fuerte no podrá romper aquellas paredes. De repente llegan a la puerta del cuarto de control y Dazai le dice que desde ese punto van a pelear contra Fyodor. Sigma se sorprende mientras Dazai marca la clave para abrir la puerta. Sigma se asusta ya que dentro hay guardias custodiando el lugar. Sin embargo, cuando ambos entran, Sigma nota que todos están muertos. Empieza a preguntar a Dazai de que si él hizo todo eso y cómo. Y Dazai con una sonrisa de listillo responde de que solo había detenido el tiempo. Sigma se sorprende ante la respuesta porque sabe muy bien que Dazai no posee una habilidad de tiempo, sino una habilidad que anula otras habilidades. Entonces Dazai empieza a contarlo todo. Se dice que dentro de la cárcel hay una mujer quien antes de ser arrestada era una ladrona, y esta dama robaba documentos militares confidenciales del gobierno. Ella era una persona con habilidad. Su habilidad consistía en detener el tiempo unos cuantos segundos de todas las personas a un radio de unos cuantos kilómetros. Ango había negociado con ella a cambio de reducir su condena. Entonces, cada mañana ella detenía el tiempo. Sigma empieza a pensar y relacionar toda la información que Dazai le dio y llega a una conclusión, que gracias a la habilidad de la anulación de Dazai pudo desplazarse con facilidad cuando esta mujer detenía el tiempo en todo el perímetro. Y uno de los objetivos de Dazai era llegar a la sala de comando. Así que cuando se activaba la habilidad de esta mujer, a la primera Dazai ya se había deshecho de todos los guardias que se encontraban en la sala de comando. Al acabar con ellos, toma control sobre esta y de esta forma Dazai puede recibir información del exterior. Aparte que él cambió los códigos de ciertas zonas con el único fin de atrapar a Fyodor Dostoyevsky. Dazai enciende el micrófono para hablar o charlar un poquito con Dostoyevsky, entre comillas, burlarse, y le pregunta de cómo escaparía, ya que usar a Chuya sería inútil debido a que la habilidad de Chuya solo se activa cuando este toca las cosas. Y Dazai deduce que la habilidad de Fyodor no funcionaría en una situación como esa. Fyodor está mega hiper enojado mientras la habitación se está llenando de agua. Y como saben que Fyodor está encerrado con Chuya y pronto se van a ahogar, Dazai se pone algo sentimental, diciendo que este es el último adiós, que las cosas no debieron terminar de esa forma, que cuando ellos se conocieron hace 7 años, de una forma u otra, él había sentido una pequeña conexión con él, pero las cosas son una puta broma. Al final Dazai le dice bye bye Chuya. Y allí termina el capítulo número 101 con el sombrero de Nakahara Chuya flotando. Muy bien, mis impresiones. Cuando lo leí por primera vez, sí, tenía unas ganas de decirle maldito bastardo de Dazai Osamu. En realidad sí me afectó demasiado porque el 29 de abril era el cumpleaños de Chuya. Entonces día siguiente ya me lo estás matando. Dios santo. Entonces en realidad sí, un poco, no de odio, sino que ¿qué mierda hiciste, Dazai? Esa era mi impresión. Pero luego cuando uno se lo lee por segunda vez, tercera, ves lo maravilloso que es el capítulo en sí. No es porque Dazai y Fyodor estén allí, no, sino pienso que esta vez Dazai Osamu sí se ha esforzado demasiado para atrapar a Fyodor Dostoyevsky a la primera, porque creo que en sí no es necesario que compartas mi opinión. Creo que Dazai le traía un poco de recelo o pica a Fyodor Dostoyevsky desde el arco del canibalismo, ya que la aparición de Fyodor puso en aprietos a la agencia de detectives y a la porn mafia y hasta el mismísimo Dazai, ya que Dazai, al tener varios recursos, no pudo atrapar a Fyodor Dostoyevsky de la manera que él creía. Entonces, como última instancia, tuvo que negociar con Fitzgerald para que le prestara el sistema de seguridad Ojo de Dios, y de esta forma logra atraparlo. Y bajo mi perspectiva, Fyodor Dostoyevsky, que creo que es el primer personaje que hemos visto que encaró a Dazai Osamu
Osamu pone en tela de juicio todo lo que nos dicen sobre Dazai, porque en sí, en el anime, en el manga, en los spin-off, en las novelas ligeras, lo pintan como alguien genial, casi perfecto, pero llega Fyodor Dostoyevsky y ya no es así. También debe haber otros personajes que pongan en tela de juicio ciertas cosas sobre Dazai Osamu, por ejemplo Rampo, que aunque no sea el personaje que actúe demasiado y se dedique más a las investigaciones y a los criminales y saber quién es el culpable, también llega a ser un personaje que con solo observar a la persona ya sabe algo sobre su historia sin preguntárselo. Una de las cosas que me hubiera gustado ver en Beast hubiera sido un enfrentamiento entre Rampo y Dazai Osamu, ya que en la historia de Beast ambos pertenecen a bandos diferentes y creo que la situación para enfrentarlos debería ser algo especial. Sin embargo, esto nunca lo voy a ver, así que volvamos con Fyodor y Dazai Osamu. Como saben, Dazai es una persona hastiada de la vida y claro que la muerte de su amigo Osaku cambió la perspectiva en cierto modo y esto le permite vivir, al menos mantenerse vivo. Entonces, como Dazai es una persona hastiada, cuando él llega a sentir emoción, aparte de que es una persona muy impulsiva porque llega a ser impulsivo en ciertas circunstancias, él siente emoción cuando desconoce algo. Por ejemplo, en 15, cuando Chuya revela que es el Arahabaki, él por primera vez se sorprende, pero trata de controlarse. El segundo punto que hallé sería que sus enemigos deben representar un reto. Y claro que se diría que con Fyodor sería el ejemplo perfecto, pero yo lo noté cuando vi la Dark Era y el enfrentamiento con Mimic. Entonces allí no se había dado cuenta que el verdadero enemigo era el propio jefe de la mafia y que Mimic solo era una excusa en cierto modo, ya que Dazai describió a Mori como una persona calculadora y fría y haría lo que sea para obtener sus objetivos. En sí se consideraría como uno de los grandes enemigos de Dazai. ¿Y qué hay con Fyodor? Pues como dije anteriormente, siento que Fyodor sí lo llegó a vencer en el arco del canibalismo porque había metido en sí a la mayoría en problemas, pero vamos al caso. En cierto modo, Fyodor Dostoyevsky sí le ganó, a mi parecer, ¿ok? Porque una cosa es que Dazai Osamu no se esfuerce al máximo para vencer a sus enemigos, porque en realidad todo lo ve como un juego. Sin embargo, es cuando llega Fyodor Dostoyevsky que al complicarle el juego llega a convertirse lo divertido en algo pesado. O sea, siempre hay esos momentos, ¿no? Cuando algo te gusta, de repente hay un momento en donde las cosas se complican y deja de ser divertido y se convierte en algo pesado, lo cual comienza a disgustarte y convertirse en una horma en tu zapato. Y ahora, según mi opinión, Dazai ya tiene la oportunidad de deshacerse de Fyodor Dostoyevsky, porque hablando de forma honesta, yo creo que Dazai siente algo de respeto por Fyodor como enemigo y rival, porque en realidad estos dos llegan a comprenderse, entenderse y se llevan bien pa'l colmo. Es una bonita pareja, parecen dos hermanos que si trabajaran juntos destruirían su mundo en sí. Pero vamos al caso. Ahora Dazai tiene la oportunidad de eliminar a Fyodor Dostoyevsky, pero antes lo va a torturar, ya que en todo el capítulo 101 es la explicación del plan de Dazai Osamu y llega a ser algo asombroso y complicado a la vez, ya que Dazai tuvo que regular los latidos de su corazón para convertirla en una especie de código Morse para comunicarse con Ango. Luego Ango tuvo que negociar con esa mujer que detiene el tiempo con el fin de que Dazai tenga ventaja sobre Fyodor. Y al lograr todo eso, el único cometido de Dazai era tomar control de la sala de comando para preparar el campo de juego para Fyodor Dostoyevsky, porque si cambió la clave de una habitación, entonces ¿qué habrá hecho con toda la cárcel? Porque parece que Fyodor Dostoyevsky se ha convertido en sí en la rata de Dazai y lo va a hacer jugar en ese campo de juego. Pero vamos al caso. Si hablamos del verdadero Fyodor Dostoyevsky, ustedes saben ya que Fyodor Dostoyevsky fue arrestado junto a otras personas por el motivo de organizar actividades antigubernamentales y de conspirar contra el zar Nicolás I. El 16 de noviembre Dostoyevsky fue llevado a la fortaleza de San Pedro y San Pablo y fue condenado a muerte. El 22 de diciembre Dostoyevsky y algunos compañeros más fueron llevados al patio para ser fusilados. Y antes de vendarles los ojos, todos los condenados habían tenido la oportunidad de ver sus ataúdes en donde meterían sus cuerpos
cuerpos. Imagínate la presión que habrá sufrido Fyodor en esos momentos. Sin embargo, aquel momento fue interrumpido por un jinete que en sus manos tenía una carta salvadora, y esta carta salvadora tenía escrita la absolución de todos los crímenes que le cargaron a Fyodor Dostoyevsky, ya que una vez que él fue absuelto de todas las culpas, él fue enviado a Omsk, en Siberia, para realizar trabajos forzados. Imagínense la gran presión que tuvo que sufrir Dostoyevsky cuando llegó esa carta que le había salvado la vida, y se dice que él había sufrido en esos momentos un ataque de epilepsia. La experiencia que tuvo Dostoyevsky fue una de las más grandes que pudo haber sufrido, ya que esta experiencia había causado tal efecto en Dostoyevsky que cambió radicalmente su vida, y en sus obras se puede ver todas estas experiencias. Aparte, como esta carta había llegado en manos del jinete y firmado por el zar Nicolás, se podría tomar como una especie de epifanía, ya que el jinete representaría como un ángel que fue enviado por Dios para salvar la vida de Dostoyevsky, ya que si él hubiera muerto en ese campo de concentración fusilado, no hubiéramos conocido obras como Crimen y Castigo, o Los Hermanos Karamazov, o El Idiota, El Cocodrilo, Noches Blancas, Los Endemoniados y muchos más. Aparte, imagínense cuántos personajes hubieran muerto, ya que Dostoyevsky representa uno de los pilares más importantes de la literatura. Pero aquí paro, porque no voy a convertir este video en la historia literaria. Al caso, ustedes saben bien que en el capítulo 101, Dazai ya tiene el control total de la cárcel. Ha modificado ciertos puntos, porque en realidad no creo que sea tan tonto en solo modificar una habitación. En sí, la cárcel se ha convertido como un laberinto, un campo para ver cómo la rata, que sería Fyodor Dostoyevsky, sale de todas las trampas. Es un experimento en sí, y quien dirige el experimento es Dazai Osamu, quien haría en este caso el papel de alcaide, quien va a castigar por todos los crímenes cometidos por Fyodor Dostoyevsky. Así que Fyodor no lo tiene tan fácil, tendrá que pasar muchas trampas, y si la última habitación llega a ser un cuarto de fusilamiento y allí lo matan, pues lo matan. Pero si siguen la línea temporal histórica de la vida del escritor Fyodor Dostoyevsky, lo más probable es que no, ya que en ese caso Fyodor habrá sufrido todos los castigos impuestos por Dazai, y la pregunta sería en este punto: ¿quién llegaría a ser el jinete? ¿Quién lleva el mensaje de la absolución de Fyodor Dostoyevsky? Y si lanzo los dados, lo más probable es que sea Sigma quien lleve esa decisión, ya que en un momento creo que Dazai le va a decir: adelante, tú decides si vive o muere, capaz en la última habitación, convirtiendo a Sigma en el jinete y el mensajero en sí de perdonar su vida o no. Aunque por otro lado me hubiera gustado ver a otros personajes con quienes se ha relacionado Fyodor Dostoyevsky, pero viendo quiénes son, pues está para morir, porque 1, Gogol lo quiere ver muerto, 2, Dazai lo quiere torturar, llevar a la locura, y que el mismo Fyodor tome su vida o haberlo matado en cualquier habitación. Si me hubiera gustado con otro personaje, hubiera sido con Agatha Christie, pero veo muy frío su entrada, así que mi apuesta va a Sigma. Así que ojito en este punto. Todo lo que he hablado sobre Fyodor Dostoyevsky me he basado en la biografía del escritor Fyodor Dostoyevsky, ya que si deciden eliminar al personaje, pues lo eliminan, o siguen la línea temporal. Punto. Nada más. O suceden los dos. Ahora pasemos con Nakahara Chuya y el plan de Dazai Osamu. Hay que admitir que Dazai Osamu casi fue funado, pero aún tiene su público que lo adora. Y la razón es que el día 29 de abril era el cumpleaños de Nakahara Chuya y también el cumpleaños del escritor en sí. Entonces sale el manga y la reacción es entre sorpresa y enojo. Pero vamos al caso. Como saben muy bien, Nakahara Chuya es un vampiro, un no muerto, y lo más probable es que no haya muerto en realidad, porque los vampiros no respiran, los no muertos no respiran, la única necesidad que necesitan es alimentarse. Aparte, si van a aplicarse de el cómo matar a tu vampiro, estoy segura que Dazai debería tener allí una estaca de madera, no sé de qué árbol, del olmo, de ciprés, o tal vez deba tener balas de plata, aunque esto se aplica a los hombres lobo. Pero les voy a decir, me he visto Van Helsing y allí el personaje utiliza flechas, armas blancas, hasta cruzas en base de plata, así que puede llegar a funcionar. Pero el caso es que depende del vampiro. Aparte, el personaje de Van Helsing sí existe y está en el libro de Drácula, pero actúa como un secundario. Pero dejando las bromas a un lado, en la historia
Chuya se nos presenta como un virus, o sea, debe tener otro tipo de tratamiento para eliminar a los vampiros zombies en sí. Pero lo que más me estaba preguntando en la historia era cómo Fyodor Dostoyevsky iba a utilizar a Nakahara Chuya. Aún creo que tiene la misma idea, pero me he estado preguntando una cosa, es sobre las habilidades. ¿Llegan a tener en realidad una personalidad propia? Porque si recuerdo muy bien, se puede decir que en Death Apple se ha mostrado esto, pero en los primeros capítulos del anime se ha visto que el tigre de Atsushi se despertaba cuando su portador estaba en peligro, y ahora Nakahara Chuya en sí parece estar en peligro, y es posible que el Arahabaki salga de repente. No lo sé, eso es algo loco en realidad. Por eso me estaba preguntando si tenía una personalidad propia, pero parece llegar que sí. Lo único que falta sería esperar el momento en donde Nakahara Chuya realmente, el Arahabaki, sienta que su portador está en peligro, y saben muy bien que si el portador muere, la habilidad muere con él, y el Arahabaki creo que no le va a gustar esa situación. Por el momento Nakahara Chuya es un semivivo, un no muerto, y ese es el detalle de por qué digo que no está muerto, pero el Arahabaki en realidad aún sigue vivo dentro de él, así que por el momento está calmado. Seguro se está sintiendo algo extraño dentro de él, y cuando se dé cuenta va a despertar. Posiblemente suceda lo que sucedió con Akutagawa y con Atsushi, que la habilidad sienta que su portador se está muriendo, y por la necesidad de que su portador no muera es capaz de protegerlo. Suena raro, pero a la vez lógico. En fin, yo no soy quien maneja la pluma de esta historia, así que dependerá mucho de la pluma del autor o autores. Y un punto de recomendación, no se olviden de ver los detalles. Creo que en este punto llega a ser muy importante. No olvides que esta es solo mi opinión, y no olvides de suscribirte, comentar, compartir, darle un like y activar la campanita, que nos vemos para la próxima.